acompaña en el estudio el diputado José Guerra, economista, exgerente de estudios económicos del BCB, actualmente diputado en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Chayna. Buenas tardes a toda la audiencia de Unión Radio a esta hora. Gracias por acompañarnos. Se esperaba desde hace algunos días que el TSJ tomara esta decisión. Es decir, muchos venezolanos dicen que todo lo que haga el Parlamento Nacional, el TSJ, siempre se va a pronunciar y no justamente para apoyarlo. Bueno, hay que esperar en realidad. Esta es la primera ley que la Asamblea aprueba y fue, digamos, declarada inconstitucional, sin ninguna razón, por parte de 7 magistrados, cuya ponencia la elaboró, yo creo que no la elaboró Calixto Ortega, él la firmó. O sea, han debido elaborarla en el Banco Central, con la bibliografía que se utiliza, la línea argumental. Yo que trabajé 22 años puedo decirte que esa sentencia la hicieron en el Banco Central y la firmó Calixto Ortega. De todas maneras, creo que la Asamblea el día martes va a fijar su posición. Pueden venir cosas interesantes allí al respecto para defender lo que es la voluntad del pueblo venezolano expresada en esas elecciones. Ahora yo quiero decir lo siguiente, para que el pueblo venezolano nos entienda. ¿Por qué esta ley del Banco Central es importante? Esta ley es importante porque el Banco Central es quien emite los billetes y acuña las monedas. Y cuando el Banco Central de este país o de cualquier otro que emite los billetes y acuña las monedas no cuida las monedas y los billetes que emite, esos billetes pierden valor por la inflación, que es lo que está pasando en Venezuela. Hoy, en este momento que estoy hablando ahorita, un billete de 100 bolívares, emitido el 1 de enero del año 2008, cuando comenzó la reconversión monetaria, vale apenas 5 céntimos por la destrucción del poder de compra. ¿Y quién generó la inflación que provocó que ese billete no valga nada? El Banco Central. Entonces, la Asamblea Nacional procuró darle estabilidad al bolívar haciendo la reforma, para que el Banco Central no cometa excesos monetarios que lleve a la pérdida del poder adquisitivo del ciudadano que hoy no está oyendo y que está arruinado y depauperado por la inflación. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que adoptó la Asamblea Nacional? El presidente Maduro reformó la ley del Banco Central el 31 de diciembre de 2015 y derogó la ley que estuvo vigente en 2014. ¿Qué hizo la Asamblea? Restituyó la ley de 2014, que era legal, que era constitucional y que estuvo vigente. ¿En cuáles puntos, diputado? No, en 3 puntos fundamentales. 1, la potestad que tiene la Asamblea Nacional de nombrar 2 directores del Banco Central. 2, exigir que se publiquen las cifras. Y en tercer lugar, evitar que el Banco Central imprima dinero de la nada. Esos eran los puntos que había derogado en aquel momento el presidente Maduro. Eso fue lo que la Asamblea restituyó. ¿Qué ocurrió? Que ahora esta Asamblea Nacional, este TSJ, deroga la reforma, con lo cual está derogando la ley de 2014, que es la que estaba vigente. Entonces, yo creo que no pensaron bien las cosas. Entonces, la ley que están derogando es la ley que estaba vigente, la del 2014. De manera tal que una ley que estuvo vigente, que nunca la objetaron, ahora ellos tácitamente la han derogado. Ellos de alguna manera dicen que la Asamblea Nacional incurrió en desviación de poder al perseguir fines distintos a los constitucionales permitidos. Bueno, yo he llegado al convencimiento, digamos, vamos a darle el crédito a Calixto Ortega. Calixto Ortega ha sido embajador, encargado de negocios, diputado hasta el 31 de diciembre, hasta el 4 de enero fue diputado. ¿Magistrado desde? Y magistrado a partir de unos días antes de que asumiéramos nosotros, porque renunció. O sea, un hombre que lo que tiene es un cargo partidista, ha tenido un cargo partidista, que no se le conoce que haya escrito ni siquiera un párrafo en materia de derecho constitucional, que no se le conoce obra de ninguna naturaleza, es la que elabora esta sentencia que le estoy comentando. ¿Cuál es la usurpación que la Asamblea hace de poder? Ninguno. La Asamblea lo que está haciendo es velar porque se cumpla la Constitución Nacional, la disposición transitoria número 4, que establece que el Banco Central de Venezuela debe contemplar que 2 de los directores que se nombren sean elegidos por la Asamblea. El mecanismo es el siguiente. En todos los países del mundo, al presidente del Banco Central, dada la importancia del cargo, lo nombra el presidente de la República. Eso es verdad. Sí. Con la aprobación de los parlamentos. La Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de Colombia, todos. Los postula el presidente de la República y lo aprueba la Asamblea. Y la Asamblea nunca ha objetado, ni va a objetar a nadie. Y de los 5 integrantes del directorio del Banco Central, 3 los nombra el presidente de la República
y pasan por la Asamblea. Y dos, los selecciona la Asamblea con un baremo. ¿Cuál es ese baremo? Uno, que sean personas calificadas, personas moralmente solventes, y eso es lo que se pide, que conozcan la materia de su competencia. Y la Asamblea lo que está tratando es de restituirle la potestad que le quitaron. Y de alguna manera, cuando se lee que la Sala realizó un estudio comparando las constituciones de países que consagran en sus bancos centrales como instituciones públicas y autónomas, llegan a la conclusión de que en su mayoría la designación de sus autoridades, habla en general, no solamente del presidente de la entidad, corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces, un estudio que no tan profundo. Es un estudio, eso es cierto, que en la mayoría de los casos lo nombra el presidente de la República, pero en Venezuela no. En Venezuela la Constitución, va a tener que cambiar la Constitución, una enmienda a la Constitución. La Constitución establece, la Constitución, que de los 5 integrantes del directorio del Banco Central, 2 serán nombrados por la Asamblea. Entonces, que cambien la Constitución. Que cambien la Constitución para que entonces se cumpla el precepto que ellos dicen. El caso que ellos nombran es el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central, que ya se llama Reserva Federal, fue creado en 1913. Y desde 1913 todos los presidentes, todos, hasta Obama, han nombrado al presidente del Banco Central. De hecho, se acaba de nombrar al presidente del Banco Central cuando la administración de Obama nombró a la profesora Janet Yellen, que es la actual presidente. Y antes Bush había nombrado al profesor Bernanke. Pero siempre tiene que pasar por el Parlamento. O sea, no es una decisión autónoma del presidente. ¿Por qué? Porque el Banco Central es un instituto especializado que tiene un poder que no tiene ningún otro, que es poder de emitir dinero. Y para emitir dinero, tú le diste la facultad para que emita dinero, pero tienes ahora que establecer el control. Y el control lo ejerce el Parlamento, que es la voz del pueblo. ¿Por qué? Porque el dinero al final quien lo recibe es el pueblo. Entonces el pueblo, representado en el Parlamento, tiene que vigilar, tiene que cautelar que esas emisiones de dinero se hagan de manera sana para que no acaben y destruyan el dinero que el propio Banco Central ha creado. Ahora nos preguntamos, después de esta conclusión del Tribunal Supremo de Justicia, usted nos decía que el próximo martes la Asamblea se va a pronunciar y también debería decía pronunciarse, que van a haber cosas interesantes. Sí. ¿Esto qué significa? ¿Cuáles son esas cosas interesantes? Bueno, ahorita no las puedo decir porque eso se está discutiendo, pero la Asamblea tiene que defenderse. O sea, 7 burócratas, son 7, que no lo eligió, que se eligieron ellos mismos, quieren estar por sobre 8 millones de ciudadanos venezolanos que votaron por un cambio y que una ley del Banco Central para proteger al pueblo, ellos la están negando. La Asamblea obviamente va a hacer respetar sus facultades, sus potestades constitucionales, que es la de legislar. Es decir, en ninguna parte de la Constitución está escrita que todas las leyes van a ser bloqueadas por la Sala Constitucional. O sea, Henry Ramos la otra vez dijo una figura que a mí me gustó mucho. La Asamblea Nacional promueve una ley para repartir agua bendita y el TCJ la va a declarar inconstitucional porque hay unos que son musulmanes en este país o que no son católicos o cristianos. Es decir, el TCJ no puede seguir desprestigiándose. Fíjate tú, China. Hay una encuesta reciente que elaboró el Instituto IVAT, Instituto Venezolano de Análisis de Datos, que es la encuestadora del profesor Félix Seijas, padre, donde la encuesta terminó el 7 de marzo y allí hacen una evaluación de los organismos públicos. La Asamblea Nacional tiene 65% de aprobación y 25% de rechazo. El TCJ tiene 25% de aprobación y 75% de rechazo. Ahora, ¿va a seguir este TCJ desprestigiando la justicia y sometiéndose a esta pérdida de popularidad y de respeto por los venezolanos? O sea, ¿va a anular el TCJ todas las leyes que haga la Asamblea Nacional? Bueno, que se preparen, porque este martes próximo se va a aprobar la ley de vivienda, donde se le otorga los títulos de propiedad a la misión vivienda. Y el jueves se aprobó en segunda discusión la ley de ticket de alimentación. Entonces, que lo declaren nulo también. Entonces, para que entonces se tengan que entender con los que quieren vivienda, con los que quieren pensiones, entonces todas las protestas van a ir contra el TCJ. ¿Qué otros mecanismos hay, además de esta ley del Banco Central de Venezuela, para que el organismo, el ente emisor, bueno, entregue las cifras, cumpla con todas sus funciones que ustedes pretendían que cumpliera con esta ley? No, es la ley. Es la ley. Pero ¿cómo obligarlos a que lo hagan? Bueno, ya, si la están incumpliendo. Bueno, ya vendrán otros procedimientos que se están analizando en este momento. O sea, la unidad está, digamos, la banca de la unidad está con unos abogados estudiando el caso para ver cómo les damos respuesta a esto, pero respuesta va a haber. Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Ellos están celebrando con champaña ahorita en el piso 4 del Banco Central, en la suite del presidente del Banco Central, celebrando con champaña porque cree que ganaron este round, que se bajen de esa nube, porque van a tener que entregar la cifra
van a tener que evitar el financiamiento inflacionario del gasto público y van a tener que respetar lo que es una decisión de la Constitución, en el sentido de que toda decisión que se tome sin respetar la Asamblea Nacional, esa decisión no van a ser válida, van a ser irritas, y eso es un punto importante para que se entienda. Mientras no se tome en cuenta esta ley del Banco Central de Venezuela, no se puede avanzar en la reconstrucción de la economía de Venezuela. ¿Qué pasó después de que se anunció el DICON, el DIPRO? Las compañías productoras están exactamente igual. Igual, fíjate, China, esta es una buena, excelente pregunta la que tú has formulado. El día martes 5, la comisión que yo presido, que la conforman el diputado Omar Barbosa, Andrés Loy Camejo y el diputado Sanguino, va a consignar ante la directiva de la Asamblea Nacional un conjunto de propuestas para solventar la crisis económica que vive el país. Se llama Propuesta para solucionar la crisis económica. Porque el Parlamento el día 18 de marzo nombró una comisión encargada de presentarle al país propuestas y el propio gobierno. Eso es un día muy interesante, se va a consignar la propuesta y luego se van a discutir. ¿Por qué esto valoramos nosotros como algo que tiene que ser tomado en cuenta? Porque si tú te pones a buscar en los organismos públicos, no hay un programa económico estructurado para salir de la crisis. Lo que son medidas aisladas. Te pongo un caso, usted lo señaló ahorita. Crearon un sistema, la cronología es lo siguiente. Crearon el sistema antes, se llamaba CICAD 1, CICAD 2, SIDME, luego crearon CIMADI y ahora lo cambiaron el nombre. Es el mismo, como dicen los españoles, el mismo perro con diferente cachimbo. Entonces, el sistema CIMADI ahora le llama DICON. Divisas complementarias. Lo anunciaron el 18 de marzo. Hoy estamos a 1 de abril. Y todavía no hay una sola operación en ese mercado. Ni siquiera la plataforma tecnológica la están estructurando y conformando. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo operaciones de venta de dólares por parte de PDVSA a una tasa que todos los días va subiendo 12, 15 bolívares. Comenzó en 190 y ya va por 250 bolívares. ¿Para qué? Para llevar el tipo de cambio más o menos a 400, a 500, y cuando esté en 400 y 500, probablemente comience el sistema. Pero no hay ninguna otra medida monetaria ni fiscal. Usted busca dónde puedo conseguir una explicación del programa económico que tiene que seguir Venezuela para resolver la crisis, no lo vas a encontrar. Pero le pregunto... perdón, Teina, ya con esto termino, disculpa que te interrumpa, pero el martes y el jueves, en la página de la Asamblea Nacional, la gente va a ver la propuesta de la Asamblea Nacional para resolver la crisis. Y te voy a adelantar el título. Son 10 propuestas que estamos haciendo que atacan los puntos fundamentales para la resolución de la crisis económica de este país. ¿Qué pasa igualmente si cualquiera de estas tasas llega a 500, como usted ha dicho, que estaban esperando para comenzar a venderlas, si el tema es que no hay ingreso de divisas? ¿Dónde están las divisas? Bueno, la divisa la tienen ellos, la tiene PDVSA, quedan pocas en el Banco Central y por eso es que está subiendo el precio. Pero el tema está en que tú no puedes decretar una devaluación de esa magnitud, porque es una macro devaluación, sin que esa devaluación vaya acompañada de otro conjunto de políticas. Por ejemplo, ¿cuál es la política monetaria del Banco Central? Mire, China, esto está estudiado, la ciencia económica ha estudiado esto, ya esto se conoce. Esto es como cuando un médico examina a un paciente, le ve, tiene fiebre, está estornudando, siente el cuerpo flojo, una virosis. Y le recomienda, para la virosis es acetaminofén, reposo, bastante líquido. Cuando un economista ve una inflación de 400% como la que tenemos hasta febrero, ve el cuadro, va al Banco Central, ve crecimiento monetario 300%, devaluación 200%, y dice, esto es un cuadro inflacionario. Entonces viene la medicina. ¿Cuál es la medicina? Contener la cantidad de dinero, cerrar la brecha fiscal, aumentar el nivel de producción. China, esto es aquí, así, y en Afganistán, en Argentina, en Estados Unidos, en Alemania. La receta no es venezolana, es universal, porque el problema económico es generalizado en todos los países cuando se empieza a expresar. No hay una solución venezolana, la solución general, así como no hay una solución venezolana a una gripe. O sea, pero generalmente el paciente se cura cuando se quiere curar y se toma la medicina, ¿no? Y reconoce que está enfermo. Entonces, ¿cómo hacer ante un modelo que se dice que quiere ser autosustentable, que tenemos que producir nosotros mismos sin insumos de afuera, con una deuda increíble, con el aparato productor que se va paralizando poco a poco? Es como complicado curar al paciente. Sí lo es, pero sí hay cura porque y en esas propuestas que va a formular la Asamblea Nacional del Gobierno,
que hemos estado trabajando en ello intensamente, van a estar contenidas las propuestas. Te puedo dar una pincelada de ellas, o sea, en materia fiscal, por ejemplo, en materia monetaria, en materia cambiaria, en materia productiva, y en un tema que usted lo acaba de mencionar, así tangencialmente, que es el problema de la deuda externa. ¿Qué vamos a hacer con la deuda? Se nos vencen 7.500 millones de dólares de aquí a diciembre. ¿Qué pasa si sacan un nuevo bono, que también era un tema que andaba por allí circulando? Sí, bueno, si sacan un nuevo bono, o sea, la República, para pagar la deuda, va a tener que pagar 30% en dólares. Que tampoco tiene. Bueno, China, te voy a decir una cosa. Uruguay refinanció la deuda el año pasado. ¿Usted sabe cuánto paga Uruguay por deuda externa? Que no tiene una gota de petróleo. 6%. Nosotros, si emitimos un bono ahorita, pagamos 30%, porque nadie cree en la política económica de este gobierno. Entonces, hay que hacer otras cosas. Hay que tener una visión global de la solución al problema para que los mercados internacionales te puedan creer y decir, bueno, esta gente seria no tiene problemas de liquidez ahorita, pero es solvente, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, ¿verdad? ¿Cómo es que está pagando tasas de interés del país en quiebra? Entonces hay que reestructurar las cosas, hacer un nuevo programa económico, y yo creo que con eso va a venir la solución al problema. Esas 10 propuestas que se van a presentar en la Asamblea entre martes y jueves de la semana que viene, ¿alguna va de la mano con estos motores que ha anunciado el presidente Maduro, los 14 motores? ¿Qué rescataría de ahí, diputado? No, es que o sea, los motores no son una política económica, son un enunciado. Pero no hay... Tú dices, bueno, yo te digo, ¿cuál es la política para bajar la inflación? Entonces, el diagnóstico que ellos hacen es el siguiente. El paciente tiene gripe. Entonces ellos dicen, no, es que no es gripe lo que tiene el paciente. El paciente lo que tiene es que le duele un pie. No. O sea, ellos dicen, hay un problema inflacionario, es la guerra económica. Con ese diagnóstico nunca vas a acertar en la solución al problema. Nunca. Porque entonces, ¿y cuándo comenzó la guerra? Y si la inflación empieza a bajar, entonces se acabó la guerra económica. Esto no tiene ningún sentido. Quiere decir esto que la Asamblea está obligada con el país a presentar ese conjunto de propuestas para ayudar a solventar esta crisis económica que hoy estamos padeciendo los venezolanos. Yo creo que ese es el espacio de la Asamblea. La Asamblea no tiene poderes ejecutivos, pero tiene poderes legislativos y poderes de cooperación con el gobierno, hasta donde pueda, para ayudar a la crisis. Si tú tienes a un gobierno que está dando tumbo en materia financiera, a un ministro de Finanzas que ni siquiera sale a explicarle al país cuál es la dimensión del problema, está obligada la Asamblea Nacional a orientar, a prestar su concurso para resolver, porque yo no llegué allí, yo siempre lo dije, a montarme en un ring de boxeo. O sea, la Asamblea para mí no es un ring de boxeo, es un espacio para discutir, hablar, argumentar y plantear soluciones, que es lo que la Asamblea está buscando ahorita. Diputado, son las 12:30 de la tarde, tenemos que hacer una pausa. Le voy a pedir que por favor nos siga acompañando, porque al regreso quisiéramos conocer qué pasa si sigue aumentando el precio del petróleo y cómo frenar que este 400% de inflación en Caracas y también en todo el territorio nacional. Nos acompaña en el estudio el diputado José Guerra, economista, ex gerente de estudios económicos del Banco Central de Venezuela, bueno, actualmente diputado en el Parlamento Nacional. Diputado, habíamos dejado pendiente qué ocurriría en la economía venezolana con las variables en el precio del petróleo en el mercado internacional. Ha subido en las últimas semanas, esta no tanto, pero bueno, algunos son bastante optimistas en que puede llegar a $50. ¿La economía de Venezuela se arregla si sube el precio del petróleo? Bueno, yo creo que sería un acto de irresponsabilidad hacer toda la apuesta de la economía y de la sociedad venezolana que sube el precio del petróleo. El precio petrolero tuvo desde el año 2009 hasta el año 2013 estuvo sobre $100. Y ahí fue que se incubó la crisis. De manera que el petróleo no es pues lo que nos va a salvar de la crisis. La crisis la vamos a salvar nosotros con una política económica distinta, con unas reglas distintas. Porque fíjese usted que los países petroleros de la OPEP, todos tienen los mismos problemas de Venezuela desde el punto de vista de la caída de los ingresos, pero ninguno tiene una crisis como la que tenemos nosotros. Quiere decir que no es el precio, es la estructura de la economía la que está haciendo agua por todos lados. Y yo te digo, yo tengo mucha confianza de que nosotros en Venezuela, con una política económica distinta, con un equipo gubernamental que conozca los temas económicos y financieros, que salga a los mercados internacionales a buscar financiamiento, a presentar un país con todas sus posibilidades, esta economía se recupera rápidamente. Y en eso es la apuesta que tiene la Asamblea Nacional ahorita. Yo tengo muchísimo contacto con gente de bancos centrales y de otras economías porque trabajé mucho tiempo acá en el Banco Central de Venezuela y tengo amigos que ya están retirados
y que estiman que Venezuela, con todo el potencial que tiene, con las mayores reservas petroleras del mundo, tendría todas las condiciones para hoy salir al mercado a buscar financiamiento a tasas razonables, como la que logró Uruguay hace un año, que está financiándose a 6%, Colombia 5,5%, Chile a 4,5%. Pero fin. eso repotenciando la industria petrolera, es decir, Sí, no puede comenzar Venezuela en el año 2016 y empezar a enfocarse o a pretender vivir de la minería ahora, ¿no? No, eso es una ilusión que no se puede materializar. Venezuela ahorita, la recuperación vendría por el petróleo principalmente, por la producción de petróleo, no por el precio del petróleo, por la producción de petróleo y luego ir reactivando otras industrias, por ejemplo la industria de alimentos. Venezuela está produciendo hoy 30% menos alimentos que hace 6 años. Entonces tenemos que recuperar la producción de alimentos, porque aquí la política del gobierno consiste en importar de Brasil, de Estados Unidos, de Colombia, de Uruguay, de la Argentina, y ya no es posible importar. Entonces hay que producir en Venezuela, pero para producir hay que tener varias condiciones. Respeto a los derechos de propiedad, abastecimiento de materias primas y otro tema, China, sin lo cual no se puede arrancar la producción, electricidad. Tú puedes tener todas las materias primas, tú puedes tener todos los trabajadores, tú puedes tener un ambiente apropiado. Y si cuando vas a pasar la cuchilla para subir la producción no hay luz, no vas a producir. Entonces, es un conjunto de políticas las que hacen falta para la resolución de la crisis económica. ¿Qué pasó con la comparecencia, con las entrevistas a todos estos funcionarios que no han ido? Sí, la ley establece que tienen hasta dos o tres invitaciones para asistir si no son expuestos a sanciones. Eso también es un tema que la Asamblea va a tomar en cuenta en los próximos días, porque hay unos que ya están irrespetando. Nosotros no hemos querido aplicar sanciones para no forzar un conflicto, pero ahí está el caso del señor Hugo Cabeza, que es el mandamaje el monopolista de la entrega de papel periódico de la Corporación Maneiro, que por cierto ese nombre deberían quitárselo, porque Alfredo Maneiro fue un hombre digno, para que estén manchando su nombre con un monopolio y entregas discrecionales de papel periódico. No ha querido ir, no ha querido comparecer, y así ha pasado con Nelson Merente, que ha sido citado 2 veces y no ha ido, siempre saca una excusa a última hora, y la Asamblea ha sido muy, muy condescendiente, y yo creo que hasta ingenua en esto de permitir que sigan abusando de ella. Yo creo que ya llegó el momento de apretar la mano, y aquel funcionario que respete la ley, que no vaya a las comparecencias, porque no es interpelación, es comparecencia, bueno, se le aplica la sanción que establece, una sanción pecuniaria y una sanción administrativa que lleva a la destitución del cargo. Yo creo que para allá vamos a tener que ir si ellos piensan que la Asamblea Nacional va a estar allá adorno. La Asamblea Nacional fue electa por el pueblo y va a hacerse respetar con decisiones que va a tomar de manera perentoria en ese sentido. Usted nos decía en la parte anterior que la inflación para el mes de febrero estaba cerca del 400%. 424. 424, para ser anuales, más exacto. Es decir, febrero 2016 versus febrero 2015. ¿Qué pasa si seguimos en esta inacción, en de no hacer nada? ¿En cuánto podría cerrar la inflación en el año 2016? Bueno, fíjate que está pasando un fenómeno interesante, que es que el gobierno no está entregando dólares a 10, sino lo está entregando a 400. Entonces, una tasa de cambio que salta de 10 a 400 para un importador es sustantivo, ¿no? Entonces, eso se ve reflejando en unos precios, y es probable que la inflación siga escalando a 500, 600, y puede llegar inclusive hasta 1000%, que sería una hiperinflación. Hiper significa hiper, el prefijo alto, inflación, que los precios suben de manera acelerada y pronunciada. Yo creo que estamos en el borde de un proceso hiperinflacionario, y por eso es que la Asamblea Nacional tomó muy en cuenta la reforma de la ley del Banco Central, porque no hay manera de contener un proceso de hiperinflación si no tiene un Banco Central independiente y dispuesto a frenar justamente ese crecimiento desmedido de la cantidad de dinero, que es lo que crea la hiperinflación, lo que llaman los argentinos la maquinita de fabricar dinero. Fíjese que mientras se toman todas las decisiones, se hacen los pronunciamientos, se da la voluntad de aplicar algún cambio para mejorar la economía del país, eso no deja de afectar a todos los venezolanos. Hoy leíamos un informe que daba data de que familias venezolanas estaban haciendo solamente 2 comidas diarias. Sí. La calidad, informe de la UCB, creo, ¿no? Sí, de varias universidades. María Elena Herrera. Exactamente, con ella íbamos a conversar en el día de hoy, lo vamos a dejar para la semana que viene, pero esa situación es muy grave, es la realidad que se conoce de algunos casos, hay otros que son peores, está la situación de los medicamentos, está la situación de los servicios públicos, no estamos descubriendo o diagnosticando este problema económico en la mejor condición de Venezuela. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo le dice usted de repente a los ciudadanos, a los mismos que votaron por usted, que
hay que hacer esto de otra manera, pero que hay que esperar. Sí, digamos, yo cuando fui candidato a diputado, que después gané las elecciones en el Valle, Cocha y Santa Rosalía, yo estaba ganado para el 2019. Yo dije, no, nosotros hacemos el cambio político en 2019. Yo creo que este país no aguanta el 2019. Y si aguanta es a costa de depauperarse y de arruinarse más de lo que está. Hoy me dijo otra persona que hay venezolanos ahora en Haití vendiendo helado. Cuando los haitianos venían aquí, no es porque sea despreciable la venta de helado, porque es una posición tan noble, tan digna. No, lo que significa es la cantidad de venezolanos que están saliendo de nuestro país buscando mejor calidad de vida. Ayer salió una foto de un señor que se ahogó en las playas de Aruba, tratando de llegar nadando a Aruba buscando unas condiciones de vida mejor. Yo creo que nosotros tenemos que resolver este problema este año de manera pacífica, legal, constitucional, electoral, tal como establece la Constitución, porque si no, el legado del país 2017 y 2018 va a ser un país destruido y nos va a costar mucho. Así que las cosas tenemos que hacerlas a tiempo, parar esto de una vez y encauzar. Y que se llegue un gobierno de unidad nacional distinto, que complete el periodo de Maduro y que esté dispuesto a tomar aquellas medidas que hagan falta, sin demagogia, porque hay que hacer una operación de cirugía mayor, y las cirugías mayores implican adoptar medidas que hay veces que no son las más populares, pero tienen que hacerse por el bien de este país. Esa respuesta que me está dando me lleva al tema político y a consultarle a José Guerra. ¿Cree usted que ya el tiempo de unificar una sola propuesta por parte de la Mesa de la Unidad Democrática para cortar el periodo de Nicolás Maduro está llegando? Es decir, ya el tema de una enmienda, esperar la renuncia del presidente Maduro o recolectar las firmas, ¿siguen viables los cuatro caminos? Fíjense, son tres vías principalmente. La renuncia, pero la renuncia es voluntaria. O sea, tú no puedes, tú puedes protestar y moverte y meter 1 millón de personas en la calle. Y si no renuncian, se queda igual. O sea, no tiene efectividad. La otra es la enmienda, que es una buena propuesta. La ha planteado el partido de la Causa R, que es que hagamos una enmienda que la puede hacer la Asamblea Nacional, se recorta el periodo, se somete a un referéndum y se vota. Ese tiene el inconveniente de la retroactividad. Es decir, porque la gente de las leyes no son retroactivas, a menos que beneficien a la persona. Entonces tú vas a hacer una enmienda que le va a recortar el periodo a Maduro, cuando tiene que ser una enmienda, según dicen los expertos, a partir de la aplicación de la enmienda. O sea, que no es retroactivo. Y te cae el otro camino, que es el más largo, el más laborioso, pero el más seguro. No siempre la salida más fácil es la mejor, sino que nos digan nosotros el 2012, el 2010 y el 2002, que nos engolosinamos pensando que la salida fácil era la Plaza Altamira. Y ve dónde nos trajo esto. Entonces, el camino revocatorio es el más largo. Yo recuerdo que cuando el año pasado, por enero, aquí no había elecciones, aquí no hay condiciones para hacer elecciones, ese no va a llamar elecciones, y Enrique Capriles lanzó la idea que hay que forzar las elecciones, va a haber elecciones, hubo elecciones y ganamos las elecciones. Este año está pasando lo mismo. Es decir, hay que crear las condiciones para el referéndum. Eso significa, pero es que es más laborioso. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros? Estamos buscando una base de datos para tener, llevamos ya más de 2 millones de firmas, personas que han puesto los datos, para después activarla. Y están esperando una respuesta por parte del CNE. El referéndum es legal, constitucional, como lo es la enmienda, ¿de acuerdo? Y estamos forzando para que eso se dé. Ahora, ¿es más laborioso? Sí, es más laborioso, pero es más seguro. Nosotros tenemos que recoger casi 4 millones de firmas para activarlo. Y después sacar más de 7.500.000 votos, que fue lo que sacó Maduro. Pero nosotros sacamos 8 en las elecciones parlamentarias, que en un referéndum debíamos sacar mucho más. Entonces, ese camino sí es laborioso, hay que tener paciencia, pero es el camino más seguro de todo. Y yo, que te vuelvo a plantear esto, China, yo te digo, estaba ganado para el 2019. Ahora creo que este país necesita una resolución este año de la crisis. Y además vienen otras elecciones. Las elecciones las elecciones de gobernadores. Sí, las regionales. Sí, nosotros no vamos a aceptar que esas gobernaciones... Económicamente estamos listos para afrontar un proceso de elecciones. ¿Hay plata para esas elecciones? Bueno, si hay plata para Petrocaribe, si hay plata, pues tiene que haber plata. Por supuesto que eso está programado, por eso está en la Constitución. Ya las máquinas están compradas y todo. O sea, ¿cómo que no hay plata? Claro que hay plata. No, bueno, se lo digo, no sea ahora, que vaya a decir también que la guerra económica llegó hasta allá. No, o sea, entonces, fíjate, el escenario es que desconozcan las elecciones de gobernadores. Nosotros le hemos dado una paliza. De 23 gobernaciones le vamos a ganar 18 por lo menos. Cuidado que 20, cuidado que más. Y quieren desconocer las elecciones.
Y luego quieren conocer la asamblea. Entonces ya no estamos en una democracia, estamos en otra situación de país. Entonces exigirá otra respuesta. Pero, entre tanto, tú tienes que seguir trabajando, escoge tu candidato por consenso, donde haya consenso, por elecciones primarias, donde haya condiciones para la primaria, y tener tus candidatos listos para cuando se arranque el proceso, partida, ahí están los candidatos de la unidad. Hablando de candidatos, ¿qué opina de las recientes declaraciones del exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres? Sobre. Que va a comenzar a recorrer A mí el país. me parece muy bien. Te digo, yo creo que Rodríguez Torres está haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, Miguel Rodríguez Torres dijo que el esquema económico hoy actualmente no funcionaba, que le parece un disparate tener un dólar que tenga 4 precios, que hay que darle incentivo a la propiedad privada. A mí me parece que eso es razonable. Ahora, ¿Rodríguez Torres cometió errores en el pasado? Sí. ¿Reprimió con los feministas? Sí. Pero hoy tiene una posición que hay que tomar en cuenta, porque él viene del gobierno, conoce bien eso, y la posición que ha tenido a mí me parece razonable en ese sentido. Y yo creo que es un elemento que uno no puede dejar de lado y despreciarlo, decir, bueno, ese viene del gobierno, no. Porque, si es con ese criterio, y los votos que sacamos nosotros en el 6 de diciembre del 2000, ahora, en diciembre de 2015, que nos permitieron ganar, ¿de dónde vinieron? ¿De la luna? ¿O fue gente que votó por el PSV? Entonces tú lo vas a despreciar porque viene del PSV. No, tienes que oírlo. Yo te soy una persona sumamente amplia que oye las posiciones, y lo que Rodríguez Torres está diciendo coincide con lo que nosotros hemos dicho hace tiempo. Dentro de la Mesa de la Unidad Democrática están trabajando ahorita engranados. Sí. Eso está trabajando. Claro, obviamente, acuérdate que la la unidad es una alianza muy diversa, que tiene 4 partidos, digamos, más fuertes, y tiene otros partidos un poco más pequeños, más chicos, pero siempre se va a resolver los problemas, fíjate. Recuérdate cuando renunció Ramón Guillermo Veredo. Eso fue en el 2013, noviembre. Estábamos de la desbandada. La unidad se recompuso. Eligió a Chodo Torrealba. Chodo Torrealba trazó una línea. La línea fue seguida y ganamos las elecciones. Nadie daba un céntimo por la unidad. Dividida, fracturada, los partidos peleando, y logramos unirnos. Y ahora va a pasar lo mismo. Aquí decía, no se van a poner de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. Yo gané una primaria en el Valle Coti y Santa Rosalía. Y todos los compañeros míos ganaron unas primarias y otros fueron electos por consenso. Porque hay un mito que todo tiene que ser por primaria, y no es verdad. China, porque si tú logras que los partidos fundamentales que concentran el 80% de los votos se pongan de acuerdo, no hace falta la elección primaria. Cuando no hay acuerdo hay que hacerla. Claro. Y fíjate tú lo que se lanzaron fuera de la unidad. ¿Cuántos agarraron? No llegaron ni al 0,5% de los votos. Los votos están en la unidad. La unidad es un activo fundamental para este país. Y ahora las encuestas, por lo menos esa que yo vi, del doctor Félix Seja, empiezan a decir que la unidad tiene, el 65% de los venezolanos creen que sí tiene un proyecto de país para resolver el problema de la crisis, que es lo que nosotros estamos buscando ante tanto tiempo, porque no nos veían como opción, ahora sí nos ven como opción. Es José Guerra ganado a la idea de que los problemas de Venezuela se resuelven en Venezuela y no tenemos que esperar ningunos pronunciamientos internacionales. Esto se lo pregunto por las gestiones que se están haciendo, por la posibilidad de solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana. Todo eso ayuda, todo eso ayuda. Ayuda a crear un clima internacional de opinión, porque el gobierno está aislado a nivel internacional. El gobierno le queda un reducto de apoyo, que es el Foro de Sao Paulo. Los mendigos de América Latina que vienen a Venezuela el 19 de abril a buscar la cuota parte de un país en ruina. Pero los grandes aliados los tenemos nosotros, los países más democráticos del mundo, el Parlamento Europeo, el Parlamento de los Estados Unidos, la Unión Interparlamentaria Mundial, el Parlamento del Sur. O sea, todo eso están con la propuesta. Y mientras más arbitrariedades cometa el gobierno, más se va a aislar a nivel internacional. De forma tal que los problemas son de acá, pero necesitamos el apoyo de la comunidad internacional para que nuestra lucha tenga eco a nivel mundial. Pero la solución no está ni en Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Bruselas, donde está la sede del Parlamento Europeo, está acá. Cuando los venezolanos racionalicen, entiendan, y comprendan y se activen en pro de un cambio que es lo que el país requiere. Finalmente, diputado, no puedo dejar de preguntarle, después de hablar de lo macro, ir a lo micro. A cualquier ciudadano venezolano se le puede dar algún consejo, alguna guía, algo de cómo un venezolano en este momento se administra. Es muy difícil. Cuando hay un proceso de hiperinflación es muy difícil los que tienen bolívares sobrevivir. Esa es la realidad. No estoy diciendo que vayan a salir a comprar dólares, o moneda extranjera, cualquier tipo, pero es muy difícil porque el sistema financiero está cerrado para la gente,
O sea, tú vas a abrir una cuenta, suponte que tenga 1.000.000 de bolívares, 500.000 bolívares, lo va a poner en un banco. ¿Cuánto le va a pagar el banco? 5%. La inflación es 500, está arruinada. Vas a comprar un carro, no hay carro. Quiere comprar un aparato, no hay. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, invertir en su casa, inviértelo en usted mismo, mejore su vida, su estatus de salud, capacítese, aprenda un idioma, tome un curso en el exterior si lo puede tomar y fórmese para que cuando la situación mejore usted tenga una mayor capacitación, tenga mayores herramientas, habilidades que le permiten entonces entrar, porque este país va a tener que modernizarse, este país hay que rehacerlo. Esto sí me dijo un italiano, señor italiano, de origen italiano, que me consiguió en un banco. Me dijo, mire doctores, aquí todo está por hacer, todo. Y los que se quedan y los que están dispuestos a invertir y a quedarse aquí son los que van a prosperar y los que van a fructificar. Como hicimos nosotros cuando llegamos aquí en Venezuela en los años 50, que aquí no había nada y lo construimos todos nosotros, trabajando con los venezolanos. Yo creo que ese es el gran mensaje que hay que dar. Este es un país de reconstrucción. Aquí tenemos un problema muy serio, que es la cantidad de venezolanos que se han ido al exterior. Bueno, pero hay muchos que tienen ganas de regresar. Sí, pero eso fue lo que pasó en Chile. Hay unos que ni siquiera le dan las divisas para poder comprar pasajes para regresarse. Así, ese fue el caso de lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Colombia. Los mexicanos, ¿cuántos mexicanos hay en los Estados Unidos? ¿Cuántos chilenos hay en el exterior? ¿Cuántos argentinos hay? Pero siempre se queda gente, los países no se destruyen. Lo que tenemos que tener es un buen gobierno para que la gente tenga incentivo de quedarse en Venezuela y trabajar y prosperar. Diputado, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted. Volveremos a... Esta ley del Banco Central es importante. Esta ley es importante porque el Banco Central es quien emite los billetes y acuña las monedas. Y cuando el Banco Central de este país o de cualquier otro que emite los billetes y acuña las monedas, no cuida las monedas y los billetes que emite, esos billetes pierden valor por la inflación. Es lo que está pasando en Venezuela. Hoy, en este momento que estoy hablando ahorita, un billete de 100 bolívares, emitido el 1 de enero del año 2008, cuando comenzó la reconversión monetaria, vale apenas 5 céntimos por la destrucción del poder de compra. ¿Y quién generó la inflación que provocó que esos billetes no valgan nada? El Banco Central. Entonces, la Asamblea Nacional procuró darle estabilidad al bolívar haciendo la reforma para que el Banco Central no cometa excesos monetarios que lleve a la pérdida del poder adquisitivo del ciudadano que hoy no está oyendo y que está arruinado y depauperado por la inflación. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que adoptó la Asamblea Nacional? El presidente Maduro reformó la ley del Banco Central el 31 de diciembre de 2015 y derogó la ley que estuvo vigente en 2014. ¿Qué hizo la Asamblea? Restituyó la ley de 2014, que era legal, que era constitucional y que estuvo vigente. ¿En cuáles puntos, diputado? No, en 3 puntos fundamentales. Uno, la potestad que tiene la Asamblea Nacional de nombrar 2 directores del Banco Central. Segundo, exigir que se publiquen las cifras. Y en tercer lugar, evitar que el Banco Central... Y fue, declarada inconstitucional, sin ninguna razón, por parte de 7 magistrados, cuya ponencia la elaboró... Yo creo que no la elaboró Calixto Ortega, él la firmó. O sea, a nivel laboral en el Banco Central, con la bibliografía que se utiliza, la línea argumental. Yo que trabajé 22 años, puedo decirte que esa sentencia la hicieron en el Banco Central y la firmó Calixto Ortega. De todas maneras, creo que la Asamblea el día martes va a fijar su posición. Pueden venir cosas interesantes allí al respecto para defender lo que es la voluntad del pueblo venezolano expresada en esas elecciones. Ahora yo quiero decir lo siguiente, para que el pueblo venezolano nos entienda. ¿Por qué imprima dinero de la nada? Esos eran los puntos que había derogado en aquel momento el presidente Maduro. Eso fue lo que la Asamblea restituyó. ¿Qué ocurrió? Que ahora esta Asamblea Nacional, este TCJ, deroga la reforma, con lo cual está derogando la ley de 2014, que es la que estaba vigente. Entonces, yo creo que no pensaron bien las cosas. Entonces, la ley que están derogando es la ley que estaba vigente, la del 2014. De manera tal que una ley que estuvo vigente, que nunca la objetaron, ahora ellos tácitamente la han derogado. Ellos de alguna manera dicen que la Asamblea Nacional incurrió en desviación de poder al perseguir fines distintos a los constitucionales permitidos. Bueno, yo he llegado al convencimiento
acompaña en el estudio el diputado José Guerra, economista, exgerente de estudios económicos del BCB, actualmente diputado en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Chaina. Buenas tardes a toda la audiencia de Uno Radio hasta ahora. Gracias por acompañarnos. Se esperaba desde hace algunos días que el TSJ tomara esta decisión. Es decir, muchos venezolanos dicen que todo lo que haga el Parlamento Nacional, el TSJ, siempre se va a pronunciar y no justamente para apoyarlo. Bueno, hay que esperar en realidad. Esta es la primera ley que la Asamblea aprueba